Bueno, buenos días. Eh, Aquí vamos a dejar grabada también esta otra clase para que podamos preparar nuestro estudio del siguiente libro, ¿no? Bueno, después de estudiar un ejemplo de la sabiduría de la tradición sapiencial más clásica de Israel reflejada en el libro de los Proverbios, la semana pasada nos dedicamos a estudiar uno de los ejemplos de la literatura sapiencial crítica, ¿no es cierto? Es decir, la crítica frontal de la tesis tradicional de la retribución o de la férrea relación entre la obrar y sus consecuencias, ¿no? Como teníamos en una obra poética como la que vimos en el libro de Job, que es toda una obra maestra de la literatura universal, decíamos también, incluso por su altísimo valor poético y bueno, por el contenido y por el tema que trata, ¿no es cierto? Sobre todo desde el cuestionamiento al principio, al axioma tradicional de la sabiduría que viene, bueno, cuestionado específicamente por el sufrimiento humano, ¿no? En cambio, ahora tenemos que vernosla con otra obra también interesantísima de la literatura sapiencial bíblica, pero que realiza esa crítica desde otra perspectiva, en una, eh, digamos, en un tono menos patético, menos lírico, pero mucho más reflexivo, pero bueno, no menos apasionado, ¿no? Es el libro de Coelet o del Eclesiastés. Bueno, vamos a compartir pantalla como para tener también aquí un punto de apoyo para nuestro trabajo, ¿no? Entonces, el libro de Coelet o del Eclesiastés, podríamos definirlo como un escéptico creyente a la vez, ¿no es cierto? No es un ateo, no es un agnóstico, es un creyente, un israelita creyente, pero escéptico respecto de las vías tradicionales de, de la propuesta sapiencial que vende, digamos, una imagen de la felicidad conseguida por el camino o del cumplimiento de los mandamientos o de búsqueda de la justicia o de la conducta recta o el compromiso ético, como si automáticamente eso fuese a conseguirnos la dicha, la plenitud, ¿no? Entonces, este libro del Coelet, llamado también Eclesiastés. Eh, de paso, les presento el último comentario, el comentario que más recientemente fue publicado del libro del Eclesiastés o Coelet, y elaborado por un colega y amigo argentino de Buenos Aires, Eleuterio Ruiz, publicado muy recientemente en la editorial Verbo Divino, ¿no? Él comienza diciendo: el libro del Eclesiastés, llamado en hebreo Coelet, es sin duda uno de los textos a la vez más incómodos y más atractivos a la vez de la Biblia. Quienes emprenden su lectura al poco tiempo se ven confrontados con un cuestionamiento metódico de todas sus creencias. El sabio sacude las estanterías de nuestras convicciones y tradiciones religiosas para dejarnos frente a la pregunta, a la duda, a la búsqueda de sentido. Es todo lo contrario, todo menos sistemático, ¿no es cierto? Todo menos definitivo. Siempre es el camino de la precariedad, de la imperfección, de la provisionalidad, de la fragilidad, ¿no? Es un libro interesante, sobre todo para quienes nos dedicamos también al estudio y que corremos el riesgo de pensar que la realidad se puede encerrar en un puño. Coelet, el nombre hebreo del libro, es un participio de la raíz kahal, reunir, congregar. Esa raíz de la que vienen, por ejemplo, los sustantivos kahal, asamblea, kehillah, sinagoga, reunión, iglesia. La forma que tiene el participio es un participio femenino, no es coel, cogel, sino cogelet. Sin embargo, los verbos con los que se unen las distintas oraciones están con la desinencia masculina del verbo, y esto porque en realidad, a pesar de que tenga forma femenina, el significado
es el de un oficio importante. Eso es frecuente en el hebreo, que muchas veces cuando hay formas masculinas y femeninas de una determinada palabra, la forma masculina es la más como neutra e indeterminada. En cambio, la forma femenina añade una determinación, una particularidad, un matiz singular. Y en este caso es el que indica un oficio importante, ¿no? Por ejemplo, el de un funcionario, ¿no? Sí, sofer sería el que escribe, ¿no? Soferet no es un escribiente cualquiera, ¿no? Sino algo así como el secretario de Estado, un canciller, no cualquier secretario, es el secretario del país, de la nación, del Estado. El verbo viser en forma intensiva, que es anunciar, pregonar, también tiene un participio, me va a ser, y el participio femenino, me va a ser, es el que se usa para indicar el gran heraldo, el pregonero real, una especie de vocero oficial del rey, ¿no es cierto? Aquí también entonces Coelet, de la raíz Cajal, es el que congrega la asamblea y habla delante de ella, ¿no? Curioso que Martín Lutero en su traducción titula este libro de a prediga, es decir, el predicador. ¿Cómo podemos nosotros acceder a este libro? Fíjense que muchos han intentado encontrar, identificar una estructura eh, que articula el libro. Es bastante resistente a sistematizaciones, pero podemos ver la que ofrece desde el punto de vista temático Eleuterio en su comentario, o esta de Ludwig Schindhorst Schoenberger, que tiene un flor de comentario en la Herders Theologisches Kommentar zum Alten Testament, que propone este encabezado o título 1.1, un doble epílogo, 12, 9 al 14, un verso marco, que es vanidad de vanidades y todo vanidad, que marca el tema del motivo fundamental, motivo literario fundamental que se repite en el libro, y otra vez se repite en 12.8, cerrando, ¿no? Entonces hace como estructura envolvente, 1, 2 y 12.8, y en el medio está el cuerpo del discurso, ¿no? Articulado en 4 etapas, 4 momentos: la propositio, la explicatio, la refutatio y la applicatio, ¿no? Una forma tomando esta terminología de la retórica clásica, ¿no? Entonces, 1, 2 a 3.22, ¿no? Empieza, ¿no es cierto? Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Qué saca una persona de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Ahí comienza el discurso que constituye la propuesta del libro, la tesis, digamos así, ¿no es cierto? La presentación, planteo del tema, el planteamiento y la respuesta a la cuestión acerca del contenido, de la felicidad y de la condición de posibilidad para alcanzar, ¿no? Que sería la felicidad humana y si es posible de algún modo alcanzarla. El segundo momento es el desarrollo de esta tesis, la explicación de 4.1 a 6.9, que empieza con un tono digamos, de testimonio personal. Me puse a considerar todas las violencias perpetradas bajo el sol, vi llorar a los oprimidos sin que nadie los consolase, la violencia de sus verdugos sin que nadie los vengase, y felicité a los muertos que ya perecieron más que a los vivos que todavía viven, ¿no? Bueno, entonces aquí va a desarrollar una serie de controversias eh, frente a una comprensión prefilosófica de la felicidad, eh, desestimando los valores tradicionales a la hora de determinar cuál es el bien más importante, el valor supremo. Aquí cuestiona todas todos los conocimientos adquiridos y tenidos por muy seguros, ¿no? El tercer momento es el de la defensa, ¿no? Controversia contra otras concepciones de la felicidad que se proponen como alternativas. Y finalmente, de 9.1 a 12.8, la aplicación, ¿no? Un llamamiento a la alegría y a una conducta serena, sobre todo aprovechando el tiempo presente, ¿no? Podemos seguir más o menos esta estructura como para orientarnos en la lectura del libro.
Entonces, uno de los problemas serios que presenta el libro y que ha dificultado mucho la identificación de una estructura es este tema de las contradicciones en las que parecería incurrir el mismo autor, porque en un momento parece decirnos una cosa y en otro momento otra. Entonces, por supuesto, los amantes de la crítica literaria o crítica de la fuente enseguida piensan, bueno, es que se debe tratar de una obra compuesta a partir de diversos documentos anteriores que expresan opiniones contrarias y bueno, aquí han quedado todas reunidas en un solo libro. Bueno, uno diría, perfecto, pero el que reúne esos documentos, esos supuestos documentos, le habrá intentado dar cierta unidad. Entonces, ¿por qué se siguen viendo estas contradicciones? Otra posibilidad sería, bueno, quizás el libro es el resultado de un trabajo de muchos años del autor y a lo largo de esos años el autor ha ido como cambiando de opinión. Una cosa es lo que pensaba cuando era jovencito y otra cosa es ahora que está viejo. Entonces, esa sería la explicación biográfica, ¿no? Otra explicación, así como más de la hermenéutica más moderna, digamos, es pensar que el autor ha conservado deliberadamente estas tensiones en el texto y que es una estrategia literaria que él usa para hacer que el lector, los lectores de hoy, participemos en la construcción del sentido de esta obra literaria, ¿no? Sería el enfoque del reader response eh, contemporáneo. Pero más bien parece que Coelho presenta su pensamiento en diálogo polémico con visiones antagónicas a las que él mismo le va dando la palabra en el texto, ¿no es cierto? Aun cuando no dice, fulanito dice tal cosa, dos puntos, comillas, cita. No, simplemente, y ese es el problema con el que nos enfrentamos, es la teoría de las citas implícitas, ¿no es cierto? Es decir, como que el autor va discutiendo otras perspectivas, aun cuando no nos dice expresamente que las está citando, simplemente las toma en sus labios, las enuncia y después las refuta, las comenta o las discute. El autor habría asumido de esta manera el estilo propio de la diatriba cínica estoica. Saben que la diatriba cuenta con ese recurso, va permanentemente apelando a la opinión de sus contrarios, de su auditorio en general, y los va discutiendo, las va refutando. Entonces, de esa manera, vamos a ver alguna de estas ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, en 7.1 dice, más vale el buen nombre que un buen perfume, y el día de la muerte más que el del nacimiento. Y sin embargo, en 9.8b dice, que tu ropa sea siempre blanca y nunca le falte perfume en tu cabeza. ¿En qué quedamos? Bueno, la sabiduría más tradicional, más clásica, es austera, y entonces se busca más bien, se ocupa más bien de la fama que del placer, ¿no es cierto? Más vale un buen nombre que un buen perfume, jugando incluso con el término Shem, nombre, fama, y shemen, el aceite en el que se fijan los aromas, ¿no? Más vale un buen nombre con buen perfume. Y él dice, pero que nunca te falte el perfume en tu cabeza. También es lindo gozar del aroma, del buen olor, ¿no es cierto? Andar limpito y disfrutar de ese perfume. Otro texto, ¿no? Un texto eh, misógino, ¿no es cierto? 7.26. Y yo encuentro más amarga que la muerte a la mujer, cuando ella misma es una trampa, su corazón una red y sus brazos ataduras. Con el favor de Dios uno puede librarse, pero el pecador se deja atrapar por ella, ¿no? Entonces esta visión de una cierta sabiduría enseñada, una cierta educación dada a los jóvenes, previniendo contra el peligro de las mujeres, ¿no? A los jóvenes varones, ¿no? Y sin embargo, el mismo dice en 9.9, goza de la vida con la mujer que amas, mientras dure esa vana existencia que Dios te ha concedido bajo el sol. Porque esa es tu parte en la vida y en el esfuerzo que realizas bajo el sol. Entonces, eh, esa es la opinión de Coelho. O por ejemplo, en esta un poco más extensa. Más vale el buen nombre, ya lo citado, ¿no es cierto?, que un buen perfume y el día de la muerte más que el del nacimiento. Más vale ir a una casa donde hay duelo que asistir a un banquete.
porque ese es el fin de todo hombre y allí reflexionan los vivientes. Más vale la tristeza que la risa, porque el rostro serio ayuda a pensar. El corazón del sabio está en la casa del duelo y el del necio en el lugar de la diversión. Más vale escuchar el reproche de un sabio que oír el canto de los necios, porque como el crepitar de las espinas bajo la olla, vamos a ir viendo sobre el fuego, así es la risa de los necios. Fíjense, medio versículo adelante dice, también esto es vanidad. Así como relativiza las opiniones tradicionales y les contrapone como para contrabalancear esta la suya. La opresión puede enloquecer a un sabio. Los regalos pierden el corazón. Más vale el fin de una cosa que su comienzo. Más vale ser paciente que pretender demasiado. Demasiado rigor, demasiado perfeccionismo. No te dejes llevar por el enojo. Se hablaba del rostro adusto, pero no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo se alberga en el pecho de los necios. No digas a qué se debe el tiempo pasado, a qué se debe que el tiempo pasado fue mejor que el presente, porque no es la sabiduría la que te lleva a hacer esta pregunta. Entonces, ven cómo el quiebre se da con la frase típica de Coelet, que relativiza todo lo demás y dice vanidad, ¿no? También esto es vanidad, ¿no? Bueno, en el libro encontramos tres preciosos poemas, ¿no? Que valdría la pena analizar, estudiar. Están en 1, 4, 11, en 3, 1, 8 y en 12, 1 al 7, ¿no? En el primero y el último están como envolviendo, abriendo y cerrando el cuerpo del libro, ¿no? 1, 14, 11, la rueda del mundo y de la historia. Aquí se podría comparar con el poema O Fortuna, que sea de esa colección de poemas que se encontraron medievales, que se encontraron en la abadía de Boiron, ¿no? Lo que se conoce como Carmina Burana, ¿no? Carmina Burana, es decir, poemas de Boiron, que después fueron musicalizados por Orff, famosa ópera esta, ¿no? Carmina Burana, una hermosa musicalización. Y uno de esos poemas comienza con O Fortuna, ¿no? Y en la representación están todos en la taberna, incluso el abad, el cura, el preboste, y las cortesanas, y todos en una taberna, y hay un cisne otrora blanco y hermoso nadando sobre un lago. Ese cisne ahora eh, lo han matado, lo han pelado y está asándose al espiedo sobre la llama mientras da la vuelta, ¿no? Va girando y se canta el poema O Fortuna, ¿no? La rueda de la fortuna, que un día está arriba, un día está abajo. Bueno, un día era cisne precioso, pavoneándose encima del agua en su hermosura, y ahora está oscureciendo su carne mientras se asa al fuego. Aquí entonces la rueda del mundo y de la historia, en el caso de Coelet, una generación se va y la otra viene. La tierra siempre permanece. Tanto esfuerzo de una generación que se va, otra que viene, y la tierra sigue siendo la misma, ¿no? El sol sale y se pone y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde tendrá que salir otra vez mañana, ¿no? Entonces, ese es el primero de los poemas. Y el último de los poemas, que en realidad, cuyo contexto sería el de 11, 7, digamos, ahí empezaría. Es 12.1.7, es el famoso poema sobre la ancianidad, ¿no? El hombre que se va a su morada eterna. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días penosos y vengan los años en que dirás, no encuentro en ellos ningún placer, ¿no? Y un poema precioso, lleno de imágenes para hablar de la ancianidad, vejez, ¿no? Y de la decrepitud que ella conlleva, ¿no? Entre ese primer poema, ¿cierto? La rueda del mundo y de la historia, 1.4 al 11, y 12.1.7, está todo el cuerpo del libro. En el capítulo 3, otro de los poemas, es el 3.1 al 8, encontramos el de los tiempos oportunos, ¿no? Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar lo plantado, y así
en 14 contraposiciones, ¿no es cierto? En estos versos, 14 por 2, ¿no es cierto? 28 puntos que toca el poema, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan los mayores que han escuchado libros sapienciales de Vox Dei en la Biblia, sobre la Biblia? eh, Se tomaba este texto, ¿no? Bueno, además podemos nosotros también notar que este libro ha tenido efectivamente una historia de la redacción, ¿no? Un libro tan polémico que contrasta tan frontalmente con la sabiduría tradicional, ha entrado, sin embargo, en el canon, ¿no? Y ha entrado en el canon, entre otras cosas, gracias a los editores, ¿no? Que han suavizado en algún modo las aristas punzantes, pungentes, hirientes del texto, ¿no? Eh, Saben ustedes que de los pocos libros de los que se cuenta que haya habido una discusión entre los rabinos fariseos para incluirlo o no en el canon, uno es el Cantar de los Cantares y otro es este, el Coelet. Bueno, en la edición actual del libro hay como dos, se pueden como rastrear dos momentos, ¿no? Hay un título que sería Palabras de Coelet, ¿no? Ese sería el título, ¿no? Palabras de Coelet, así, sin más. Es decir, 1A, ¿no? Palabras de Coelet. Y después el epílogo, ¿no? El título y después el epílogo puesto por el primer redactor o editor del libro, que sería un discípulo de Coelet. Coelet, además de ser un sabio, pues, también enseñó la ciencia al pueblo. Él pesó, examinó, ajustó numerosos proverbios. Coelet trató de encontrar sentencias agradables y escribió exactamente palabras verdaderas. Los dichos de los sabios son como aguijones y las colecciones de sentencias como mojones bien plantados, dones de un solo pastor. De esta manera, con este encuadre, el editor coloca la obra de su maestro en continuidad con la tradición sapiencial de Israel, esa tradición de la que el Sirácida dice: si un hombre es sabio para sí mismo, los frutos de su inteligencia están en su boca y son dignos de fe. Pero si un hombre sabio instruye a su propio pueblo, los frutos de su inteligencia son dignos de fe. Un hombre sabio es colmado de bendiciones y al verlo todos le felicitan. Fíjense cómo es muy probable, según muchos estudiosos, que el autor del Sirácida haya conocido Coelet y que de alguna manera lo está utilizando también en su obra, o sea, con lo que fuere de esa relación eh, literaria, así que es verdad que de esta manera, con este epílogo, el editor de Coelet coloca el libro en el contexto, en la línea de continuidad con la tradición sapiencial de Israel que nosotros encontramos también en otros libros bíblicos. Eh, Fíjense que en este versículo 9, ahí yo pongo una traducción ya mía, pues esta es la traducción de la Biblia del pueblo de Dios, de la Biblia argentina, pero podemos nosotros eh, detenernos un momentito en ese versículo que me parece que vale la pena, porque ese versículo, esos versículos 12, 9 y 10 expresan dos aspectos de la tarea de todo buen autor. Y yo traduciría de esta manera: además de ser él mismo un sabio, el sabio, él mismo ya es un sabio, pues él también enseñó ciencia a la gente, no necesariamente al pueblo entendido, un pueblo de Dios, a la gente, esforzándose en escuchar y examinar, corrigió muchas veces lo que parecían ser acciones. Meshalim es la palabra, es proverbio. Buscó Coelet hasta hallar palabras adecuadas y dejar bien escritas palabras fidedignas. De esta manera querría como subrayar estos dos aspectos. Lo primero, para un buen autor, será escuchar y examinar lo que ya se ha dicho, porque no empieza desde cero, nadie escribe el primer libro, ya se han escrito muchos libros y se han dicho muchas cosas. Entonces, lo primero para cualquier autor es escuchar y examinar lo que ya se ha dicho, es decir, eh, recibir la tradición. Y sin embargo, ha de confrontar esa tradición
confrontarla con su propia experiencia, escuchar y examinar esa tradición. Pero no se pliega de manera acrítica a la enseñanza recibida de la tradición, ni tiene ningún miedo en corregir afirmaciones que parecían indiscutibles antes. Es decir, es capaz de poner en tela de juicio principios universalmente, principios que eran como aceptados como si fuesen universalmente válidos. Por eso tradujo así axiomas, ¿no? Meshalim. Un poco como lo que está haciendo Coelet en su libro y lo que hizo Job en el suyo, ¿no es cierto? Cuestionar palabras que parecían incuestionables, indiscutibles, dogmas de la ética tradicional o de la sabiduría clásica. Esto en cuanto a la elaboración, digamos, de su pensamiento. Segundo, además de elaborar, de aprender de la tradición, confrontar con su propia experiencia y corregir incluso perspectivas que habrían de ser corregidas, además hace falta todo un proceso para la transmisión de esta enseñanza y para la composición de un escrito. Ahí están los otros verbos. Buscó Coelet hasta hallar palabras adecuadas y dejarlas bien escritas, ¿no? Entonces es un esfuerzo de buscar, encontrar y escribir. Pero fíjense qué interesante porque tal como está formulado, la fórmula, la primera dice eh, palabras adecuadas, sería la segunda, ¿no es cierto? Y lo otro, palabras fidedignas. Uno habla de la verdad de su contenido, palabras fidedignas, dignas de fe, y otra habla de la belleza, el atractivo de su forma, libre jefes, ¿no? Palabras agradables, ¿no? Entonces, en todo buen autor literario tendrá también que volcar en un escrito eh, de manera bella, manera atractiva, de manera comprensible, lo que considera que son las palabras importantes, los discursos más significativos, ¿no? Entonces, lo interesante, en dos versículos define el editor la tarea de su maestro, cuya obra está epilogando de esta manera tan completa y tan significativa, ¿no? Tanto por su contenido como por su forma. Este libro contiene algo que vale la pena acoger. Es una hermosa presentación que hace para su auditorio original. Sin embargo, hay un segundo momento de la historia de la redacción. Un segundo redactor añadió algunos detalles para hacer aún más pasable la enseñanza de este libro, ¿no? Pero se ve que ya aquí cambia de perspectiva, es decir, es un autor que en realidad parece, o bien no comparte la tesis del autor, o bien la quiere hacer eh, aceptable, digamos, quiere hacer aceptable el libro en un contexto quizás menos propenso a estas disidencias, ¿no? Entonces añade, en 1.1, añade la segunda parte, dice, donde dice palabras de Coelet, él dice, palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Bueno, que fuese rey de Jerusalén, el único hijo de David que llegó al rey de Jerusalén es Salomón. Es decir, atribuyendo así el libro a Salomón, lo pone bajo el patronazgo, bajo el patrocinio de la figura ideal de la sabiduría clásica en Israel, ¿no es cierto? Atribuyendo así a Salomón. Pero esto tiene un apoyo en el mismo libro, porque si ustedes leen después del poema inicial, que hace de marco, como digo, al cuerpo del libro, empieza en 1.12, hay un segundo comienzo, el verdadero comienzo del libro original, después del poema. Yo, Coelet, he sido rey en Jerusalén. Me he aplicado con interés a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que acaece bajo el sol. Mal oficio este que Dios encomendó a los seres humanos para que se ocupasen de él. En este capítulo 12, entre los en 1.12 hasta 2.26, el autor hace hablar a un personaje suyo, ¿no es cierto?, que aparece revestido de los ornamentos regios, aparece como un rey, ¿no? Como si el que hablase fuese efectivamente un rey
En este caso, tal cual lo pone, deja entender el título, el mismísimo Salomón en persona, ¿no? Tengo una sabiduría, versículo 16, me dije para mis adentros, tengo una sabiduría grande y extensa, mayor que la de todos mis predecesores en Jerusalén. Con mi reflexión he adquirido enorme sabiduría y ciencia. Entonces, aun cuando se trate de un discurso ficticio, lo elabora de tal manera que pueda ser puesto en boca de un rey, y en este caso específico, en el caso del rey de Salomón, ¿no? El rey Salomón. A este mismo redactor de la segunda redacción se le debe el segundo epílogo del libro, que está en 12, 14. Y para acabar, hijo mío, ten cuidado. Una advertencia más, hijo mío. Multiplicar los libros es cosa interminable, cosa de nunca acabar. Y estudiar demasiado deja el cuerpo exhausto, daña la salud. Eso parece ser el lema de muchos, ¿no? Estudiar demasiado daña la salud. Entonces, este primer versículo 12, versículo 13, en conclusión, una vez oído todo esto, tú teme al Señor y observa sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Dios llevará a juicio todas las obras, aun lo que está escondido, sea bueno o malo, ¿no? Casi como si dijéramos, mira, bueno, después de escuchar todo lo que ha dicho este libro, al fin y al cabo, hijo mío, lo de siempre, ¿no? Tú teme a Dios y observa sus mandamientos, que es lo de toda la vida, lo que importa en realidad es esto, ¿no? Eh, de alguna manera, esta reorientación que coloca este versículo final, eh, como que relativiza todo lo que ha dicho el autor del libro en el cuerpo de esta obra literaria. Además aparecen tres elementos que no son propios, me parecen en sintonía con el uso del lenguaje y del pensamiento del cuerpo del libro, del autor, ¿no es cierto? Primero, habla de hijo mío, de nuevo como en la sabiduría tradicional, tal como lo hemos encontrado nosotros, por ejemplo, en las instrucciones sapienciales de los primeros 9 capítulos de el Proverbio, por ejemplo, hijo mío, ¿no? Aquí en ningún otro lugar se hablaba de esa manera. En conclusión, una vez oído todo esto, teme al Señor y observa sus mandamientos. De nuevo el tema del temor del Señor, que hemos visto también en Proverbios, y la relación del temor del Señor con la observancia de los mandamientos. Cuando en ningún momento se habló en el libro, no hubo ninguna referencia a la Torá ni a los mandamientos divinos, ¿no es cierto? Entonces, y por último, la mención del juicio. Dios llevará a juicio todas las obras, aun lo que está escondido, sea bueno o malo. De la misma mano, que de este editor que colocó esta segunda parte del título y este segundo epílogo, parece ser esta especie de corrección que introduce en el capítulo 11, versículo 9. En 11:9 dice Coelet, alégrate muchacho mientras eres joven. Esta es la parte anterior al poema de la vejez, ¿no? Alégrate muchacho mientras todavía eres joven, que tu corazón sea feliz en tus años juveniles. Sigue los impulsos de tu corazón y lo que es un incentivo para tus ojos. Y él le añade, pero ten presente que por todo esto Dios te llamará a juicio, ¿no? Entonces, con este segundo epílogo, el libro queda introducido en la escuela sapiencial y teológica con la que el mismo Coelet había querido romper. Pero quizás, gracias a este envoltorio, ha sido el libro aceptado en el canon por los maestros rabinos, ¿no? Fariseos. Fíjense que va a ser muy importante en el libro de Coelet fijarse en las expresiones que se repiten, en esa especie de estribillos o de refranes, ¿no es cierto? Hay un vocabulario muy significativo en el libro de Coelet. Yo me tomé el trabajo de buscar en las concordancias, les hice ahí una lista que ustedes pueden encontrar en el adjunto, eh, para reconocer como el vocabulario significativo usado por Coelet, es decir, las palabras que él repite y usa en los momentos clave y con los que compone incluso una suerte de estribillos que aparecen en lugares importantes del libro. El primero es
esto que en castellano se suele traducir por vanidad. Vanidad de vanidades, todo vanidad, así es. Empieza, ¿no es cierto?, en 1.2 y el 12.8 termina envolviendo con este estribillo el libro, ¿no? Sin embargo, aparece en muchos otros lugares en el libro, ¿no? Lo pueden ver allí en la lista, y la mayor parte de las veces aparece en el libro de Coelho. Soplo, ¿no? Es decir, una cosa como niebla que se fuma, que no se puede agarrar, ¿no es cierto? Eso es Hebel. Es interesante porque él, por ejemplo, en el Salmo se dice, todo hombre es un soplo, ¿no? Todo hombre es un soplo, es una sombra que pasa, ¿no? Todo hombre es un soplo. Em, el nombre Hebel, ¿no? Hebel es nombre propio de uno de los hijos de Adán. Uno se llama Caín, es decir, adquirido, comprado, ¿cierto?, engendrado, y el otro Hebel, vanidad, ¿no? Y cuando el Salmo dice, todo hombre es un soplo, en hebreo está diciendo, todo Adán es un Abel. Abel, fíjense qué interesante, porque Abel es de los dos hijos, esto que se cuenta en el Génesis, la historia, el que ofrecía lo mejor de su rebaño, ¿cierto? Que tenía como la mejor expresión de religiosidad, y sin embargo terminó asesinado por su propio hermano. ¿De qué le valió? ¿Qué provecho tuvo? ¿Qué ganancia sacó con tanta piedad, tanta devoción, si al final terminó asesinado por su hermano, ¿no? En fin, la ironía con la que se trabaja también con esta palabra. Hebel. Hebel, entonces, vanidad, soplo, niebla. Eh, segundo, bueno, tienen ahí varias expresiones de estas importantes, ¿no es cierto?, en el libro, y sobre todo han de fijarse en este estribillo, que vanidad de vanidades, y también esto es vanidad, ¿no es cierto?, como que relativiza incluso las mejores cosas de la tradición, ¿no? El segundo es la pregunta por el provecho, ¿no? ¿Qué hay de provecho? ¿Qué gana el hombre? ¿Qué provecho saca el ser humano con esta actividad, con la otra, ¿no? La pregunta por aquello que provoca, le produce una ganancia, le da provecho, le conduce a la felicidad, le da dicha verdadera, estable, ¿no es cierto? Esa es una gran preocupación que tiene Coelet, es esta del yitrón, de la ganancia, el provecho, el beneficio. ¿Qué beneficio se obtiene con esto o aquello? Si no está en orden a la felicidad, ¿no es cierto? Y el tercero es el tema de la fatiga, amal, ¿no? La fatiga, el esfuerzo, el sacrificio con el que se realizan las cosas, y que es el esfuerzo, la tarea que Dios le ha adjudicado al ser humano, ¿no? Estas tres están en realidad relacionadas, ¿sí? Toda esa fatiga valdría la pena, ¿sí?, si se obtuviese algún beneficio, una ganancia, un provecho, ¿sí? Pero al final todo es vanidad. Por muy buena voluntad y mucho esfuerzo, al final todo pasa, ¿no? Todo es como un soplo. Entonces las tres están muy relacionadas entre sí. Vamos a ver que en realidad va a terminar diciendo el, eh, el Coelet, que en realidad no hay mayor felicidad para el hombre que comer, beber y disfrutar en medio de sus fatigas, esa fatiga que le toca pasar bajo el sol. Eh, pero fíjense que esta no es una especie de filosofía hedonista, digamos, o epicureísta, digamos, del placer, sino que noten cómo la expresión completa dice, no hay mayor felicidad para el hombre que comer, beber y disfrutar en medio de sus fatigas, porque yo veo que también esto viene de la mano de Dios, pues quien come y quien bebe lo tiene de Dios, porque a quien le agrada, Dios le da la sabiduría, la ciencia y la alegría, pero al pecador le da la tarea de amontonar y atesorar para dejárselo a otro a quien a Dios le agrada. Y también esto, vanidad y atrapar vientos. Entonces, eh, no hay mayor felicidad para el hombre que comer, beber y disfrutar en su fatiga. ¿Por qué? Porque eso es don de Dios. Esa es la parte que le toca, ¿no? Otro de los términos clave es eso, la parte, la porción del hombre, ¿no? La helek. Van a leer ahí
en el vocabulario esta expresión interesante de Coelet, ¿no? Es decir, comer, beber y disfrutar, porque esto es don de Dios. Saben que hay un dicho en el Talmud que dice que el ser humano habrá de rendir cuentas a Dios el día del juicio, habrá de rendir cuentas a Dios de todos los placeres lícitos de los que no disfrutó. ¿Por qué? Y porque eran dones suyos, y si lo desprecia, es despreciar los dones gratuitos que Dios le concede en la creación, ¿no? Así entonces, podemos ver, bueno, estos estribillos, ¿no es cierto? Y los temas principales que nosotros podemos encontrar en el libro de Coelet, también vamos a esquemáticamente, se puede hablar de muchos, ¿no es cierto? Pero vamos a simplemente reducirlos a estos que pueden ser más significativos. Primero, eh, cuando uno lee esta obra literaria, se da cuenta de que hay, o sea, es como el testimonio eh, de una, de un esfuerzo realizado durante mucho tiempo por el autor, esfuerzo, dice 12, 9 y 10, de examinar, escudriñar, confrontar toda la sabiduría tradicional y la propia experiencia, ¿no? El proyecto teológico de Coelet tiene algo de exploratorio, provisional, ¿no? Sabe que no va a decir la última palabra, la palabra definitiva, ¿no? Se coloca bajo el signo de la experiencia, de la prueba, de la probatio, diría Ignacio, de la experimentación. Se encuentran en el libro muchas alusiones al método que él ha ido aplicando a lo largo de su vida. Es decir, yo he observado, he visto, he puesto mi corazón en esto, en aquello, ¿no? Usa el verbo ver, conocer, buscar, investigar, reflexionar, probar, encontrar, considerar, eh, intentar conocer. Es un investigador ávido de comprender y de encontrarle el significado a las relaciones, a las realidades humanas, a las relaciones humanas también. Su búsqueda quiere ser también radical, tiene en miras el conjunto de la realidad existente. Es notable, sobre todo, esta expresión que tiene el Tajat Hashemesh o Tajat Hashamayim, es decir, bajo el sol, bajo el cielo, es decir, todo lo que hay bajo el sol, bajo el cielo, ¿no? De este lado del sol o de este lado del cielo, es decir, no las realidades divinas, sino todas las realidades del universo, expresando así la globalidad. 91 veces utiliza el adjetivo todo, todo, ¿no? Así como las expresiones de globalidad, bajo el sol, bajo el cielo, todas las cosas, ¿no? Nada queda excluido a priori de su reflexión. Todo lo que forma parte de la vida le interesa. La búsqueda de Coelet le lleva entonces a un agudo sentido de la precariedad, de la fragilidad humana. De eso que él llama Hebel, ¿no? Entonces, un término muy característico de Coelet, 38 veces aparece en Coelet frente a 35 que aparecen en el resto de la Biblia. Es decir, más de la mitad de las apariciones, de los usos del sustantivo Hebel está en Coelet. Pocas realidades humanas escapan a ese veredicto de vanidad pronunciado por Coelet. Para ilustrar su tesis eh, de que todo es vanidad, Coelet declara vanidad a las obras que se realizan, a la experiencia de la alegría. También de vanidad pasa como un soplo. Nuestra vida pasa como un soplo. El trabajo de sus manos, hasta la misma sabiduría, la sucesión de los días y las noches, el dinero, el lujo, la verborragia, la risa del necio, incluso la justicia, la vejez, la juventud, todo pasa como un soplo. En segundo lugar, el tema importantísimo en la consideración de Coelet es el misterio del tiempo. Aquí hay un vocabulario rico, tres términos clave para referirse a tiempo, que tienen sus equivalencias también en el griego, ¿no? El más
el texto que más extensamente trata sobre este tema es el poema del capítulo 3, ¿no? 3. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol, ¿no? Eh, la estructura de este poema de 3, 2, sobre todo 3, 2, 8, después sigue hasta el 11, pero fundamentalmente la parte está central del poema, que es 2 al 8, se desarrolla como una doble serie de oposiciones, un elemento positivo y uno negativo, o al revés, un elemento negativo primero, un positivo después, ¿no? Todo tiene su tiempo bajo el sol, tiempo de nacer, su tiempo de morir, su tiempo de plantar, su tiempo de arrancar lo plantado, ¿no? Pero también en 7 adelante dice su tiempo el rasgar, su tiempo el coser, su tiempo el callar, su tiempo el hablar, ¿no? En los extremos, en el versículo 2 y en el versículo 8, hay elementos positivos. Nacer y después tiempo de paz. Tiempo de nacer, tiempo de paz. Es decir, el poema empieza y termina con una nota positiva, ¿no? Aún en la variación, en la variedad, en la alternancia de los tiempos, el conjunto es positivo, envuelto entre el nacer y la paz, ¿no? Tanto la complejidad como la riqueza del tiempo eh, quedan aquí expresados en el plano del vocabulario. El autor usa entonces 3 términos, como decíamos. Zeman, que sería el equivalente en griego sería cronos, es el tiempo, digamos, el aspecto cuantitativo del tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo numérico, una sucesión, ¿no? El numerus motus, secundus, prius, et posterius, es decir, la medida del movimiento según el antes y después, que sería el griego, ¿no es cierto? Es decir, el tiempo cuantitativo, el tiempo numérico, el lapso que se mide, el instante, el momento, ¿no? En cambio, es lo que después en griego se dice kairos, es el que domina el poema 30 veces, ¿no? 30 veces aparece aquí, otras 10 veces más en el resto del libro. Et indica el tiempo cualitativo, es decir, con el matiz de ocasión, oportunidad, sazón, tiempo favorable, la estación, ¿no? Este es el tiempo de los duraznos, ¿no? La estación de los duraznos, ¿no? Entonces, en este tiempo es más probable encontrar duraznos maduros, ricos. Este es el tiempo de las uvas, es decir, el momento. Este es tiempo oportuno, etc. Y el tercero, olam, en griego sería aion, eternidad, ¿sí? Es otro aspecto del tiempo, pero que no le corresponde al ser humano, sino a Dios, ¿no? Es el tiempo total, es la totalidad del tiempo, es la duración eterna. A ese aspecto, a este aspecto nos termina remitiendo el poema en la conclusión. Dice, fíjense, todo tiene su tiempo, momento, ahí usa zeman, cada cosa su tiempo bajo el sol, ahí usa et. Su tiempo, et, el nacer, su tiempo, el morir, su tiempo. Y al final dice, ¿qué gana el que trabaja con fatiga? Versículo 9. De nuevo está el Gitrón. He considerado la tarea que Dios ha impuesto a los hombres para que de ella se ocupen. Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo, et, y también ha puesto el olam en sus corazones. El, también ha puesto el conjunto del tiempo, traduce la Biblia, el olam. Aquí, ¿no es cierto? Ha puesto el olam en su corazón, es decir, ¿cómo se puede interpretar? Ha puesto también el deseo de abarcar la totalidad del tiempo, ha puesto también el anhelo de la eternidad, el sentido. Esta es una interesante pregunta, pero así termina, ¿no? Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo y también ha puesto el conjunto del tiempo en sus corazones. Pero la gente no es capaz de descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Entonces, ¿cuál sería el significado de esta serie de oposiciones y de la variación del vocabulario en relación al tiempo? Hay que leer estas oposiciones de manera simplemente sucesiva. Entonces, el autor no estaría sino constatando que la vida es un compuesto de cosas buenas y malas, de elementos positivos y negativos que terminan anulándose entre sí. O se puede hacer una lectura como determinista, digamos, el Coelho opinaría que hagamos lo que hagamos, no será posible evitar la coexistencia de los contrarios.
habría que hacer más bien una lectura exclusivista, según la cual el autor nos estaría como invitando a optar por una o por otra de las posibilidades ofrecidas por el tiempo. Parece más bien que el poema intenta hacer justicia al misterio del tiempo, revelando la ambivalencia, a la vez es gracia, tiempo ofrecido por Dios, y ocasión, oportunidad para la libertad, espacio para tomar decisiones. El tiempo está tejido de múltiples ocasiones, oportunidades. El problema entonces para el hombre, para el ser humano, consistiría en saber discernir. ¿Sí? Tiempo oportuno para qué, esta es ocasión para qué. ¿Sí? Entonces discernir e integrar esa ocasión tan fugitiva, que también pasa, integrar en el misterio más profundo y permanente del tiempo de Dios. Así, ¿qué significado tiene este momento frente a la eternidad? Entonces se vería la oportunidad que encierra el momento, oportunidad, eternidad. Bueno, a ver si puedo colgarles un pequeño comentario del padre Gilbert, su maestro en libros sapienciales, sobre este texto que puede enriquecer la misión. El tercer tema que uno se plantea es, decíamos que era un Coelet, un escéptico creyente en la fe de Coelet. ¿Qué papel juega allí? Aunque lleva al límite todos los interrogantes, llega al extremo de su inquietud, nos deja a veces eh, pensando, Coelet sigue siendo un creyente israelita. Igual que los demás sabios, su credo se apoya sobre todo en la convicción acerca de la bondad fundamental, de la solidez de la obra creada por Dios, de la obra creadora por Dios. Es decir, Dios ha hecho las cosas bien, las cosas están bien hechas, son buenas, el mundo, la vida es buena, limitada, pero buena, buena, pero limitada. Entonces, eh, termina diciendo en 3.14, reconozco que todo lo que Dios haga permanecerá para siempre. No hará falta añadirle nada, nada habrá que quitar. Sí, está bien hecho, ¿no? Está bien hecho. Ahora, el asunto es saber, la sabiduría está en saber usar, saber disfrutar, saber aprovechar de esa creación, ¿no? Entonces, está como en la economía de la gratuidad, que es la propia de la economía de la creación, ¿no? Entonces, discutiendo esa especie de orgullo, de ibris humano que intenta todo lo ve como una conquista, como el resultado del esfuerzo, de algo que hay que conquistar o que comprar, eh, y más bien te inicia en esta espiritualidad, digamos así, del don, de la gratuidad y de la gratitud, que le corresponde a la gratuidad, en la que el ser humano está invitado a vivir como creyente, ¿no es cierto? En el caso de Coelho. Bueno, en segundo lugar, el tema del culto externo, la liturgia, ¿no? Es bastante crítico. En la parte esta, habla de la vida social y habla de la religiosidad, ¿no es cierto? Y dice en varias ocasiones, hace como una crítica a ese culto externo, ¿no? Por ejemplo, esta crítica a la práctica de una religiosidad afectada, de una piedad. Dice 4:17, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Acercarse obediente vale más que el sacrificio de los necios o de los tontos, porque ellos no saben que hacen el mal. Hay un artículo reciente de, de Luca Mazzinghi, publicado en Revista Bíblica, sobre este texto, que es bien interesante, el sacrificio de los necios, ¿no? Entonces, allí, igual que los profetas, Coelet rechaza ese culto externo, ruidoso, ese palabrerío y esa liturgia farragosa, barroca, donde la multiplicación de las palabras y de los ritos y de los sacrificios prevalece por encima de la escucha de la palabra de Dios y del respeto por su misterio, ¿no? Que es lo que intenta inculcar aquí Coelho. Que no se precipite en tus labios ni se apresure tu corazón al pronunciar una palabra ante Dios.
Dios está en el cielo, pero tú en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Fíjense, habla de todo lo que está bajo el sol, bajo el cielo, porque sobre el cielo solo Dios está en el cielo, dice, ¿no? Dios está en Bashamaim, ¿no? Siempre Tajat Hashamaim, sí, bajo el cielo, toda la realidad humana, limitada, ¿sí? Y en el cielo solo Dios, ¿no? Entonces, los discursos realistas de Coelet en torno a la muerte, sobre todo en la parte final, no están exentos de una cierta esperanza llena de valentía, ¿no? Si bien no hay una escatología explícita, ¿no? Aunque no se cree todavía en la resurrección. Sin embargo, dicen 12:5, eh, cuando, bueno, hablando de la ancianidad, ¿verdad? Y cuando florezca el almendro, camine pesada la langosta, pierda su sabor la alcaparra, es que el hombre se va a su morada eterna, a su morada eterna. Y ya circulan por la calle los del duelo. Eh, Va a su morada eterna. Bueno, enseguida dice 12:7, cuando yo vuelva al polvo de la tierra, lo que fue, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Una cierta esperanza en una vida más allá de la muerte, si bien oscura, ¿no es cierto? No hay una claridad en esa esperanza, pero una nota de serenidad y también de grandeza, viniendo de alguien que ignora todavía totalmente la esperanza evangélica en la resurrección, y sin embargo tiene como una cierta serenidad frente a la muerte que no deja de ser admirable. Por último, todo es vanidad, dice el estribillo, ¿no? Si se abre y se cierra. De manera bastante paradójica, un autor que parece un poco pesimista, Poeret va como ritmando, jalonando la reflexión de su libro con afirmaciones sobre la felicidad, incluso dentro de pasajes que denuncian la vanidad de las realidades humanas. El autor se ha preocupado por insertar 7 reflexiones, 7, ¿no? Interesante, se repite 7 veces, probablemente es a propósito. 7 reflexiones sobre la felicidad. A ver, 2:4, 3:12, 3:22, 5:17, 8:15, 9:7 al 9 y 11:7 al 9. En cada una de estas 7 ocasiones, el autor expresa su juicio positivo. 4 veces la afirmación es exclusiva. No hay nada mejor para el hombre que... Y todas las veces se hace referencia a la alegría y al disfrute, invitando a sus discípulos a disfrutar de la alegría. No hay más alegría para el hombre que disfrutar, etc. Pues se nota como un crescendo en la sucesión de las 7 veces que enuncia ese principio. Un crescendo es cada vez más intenso en la recomendación de la alegría. De la simple constatación, no hay más alegría, el hombre no tiene más alegría que 2:24, va creciendo, el autor va pasando al elogio intencionado de esta alegría. Entonces hay que tener presente, con el editor final del libro, el tono decididamente optimista del proyecto teológico del autor, ¿no? Me refiero a 12:10. Coelet se esforzó por encontrar dichos agradables cuyo exacto tenor se encuentran aquí descritos. Entonces, finalmente, para ser justos con el libro, hay que ir más allá de la primera impresión que deja este estribillo con el que comienza y termina el cuerpo de Coelet, todo es vanidad. Y nos damos cuenta de que si bien es verdad que él ha percibido con mucha agudeza la caducidad de todas las cosas y la ha expresado con una sensibilidad poco común, también es verdad que sigue siendo un hombre sediento de lo absoluto y sostiene incondicionalmente la posibilidad de la felicidad. Él la ha sabido reconocer, no en los grandes logros, que son sí, pasajeros, sino en las alegrías simples y cotidianas, recibidas como regalo de Dios, como don de Dios, recibidas gratuitamente
y con gratitud. Bueno, de esta manera entonces podemos tener un panorama de este libro que da un paso más en en esta trayectoria del pensamiento sapiencial en Israel, eh, cuestionando las verdades axiomáticas con las que se parecía expresarse en el libro de los Proverbios y relativizando muchas de esas cosas, pero hablando de que, bueno, se trata de buscar cuál es el, el lote que Dios le ha concedido al hombre, cuál es la parte que le toca para el tiempo oportuno que le concede, aprovechando entonces de esa ocasión para disfrutar de esa felicidad que Dios le da en medio de su limitación, en medio de la imperfección, en medio de la precariedad, pero una real felicidad que es posible cuando uno se coloca en esa posición del que recibe gratuitamente de Dios y con gratitud hace uso de ello. Bueno, encontrarán allí algunos pequeños textos adjuntos y por supuesto podrán acudir para ampliar estos conocimientos a los manuales, ¿no es cierto?, de Morla, que siempre es útil también, y en este caso de Coelet o Eclesiastés, yo les recomiendo especialmente el que acaba de salir de Eleuterio Ruiz en Verbo Divino. Bueno, encontrarán también algunos otros materiales en el aula virtual y también una tarea para la próxima semana. Si hubiera preguntas o cuestionamientos o cuestiones que ustedes querrían aclarar, tienen el foro donde se pueden expresar con libertad. Intentaré abrir y contestar en lo posible las preguntas que me hagan. Hasta la próxima semana. Adiós.